Hola a todos, en el vídeo de hoy traduciremos un artículo del Dr. Michael Salla titulado El plan secreto de China para subvertir la hegemonía de Estados Unidos para convertirse en la máxima potencia espacial. Comencemos. China está implementando con esmero un plan estratégico de 100 años destinado a superar a Estados Unidos como superpotencia o hegemonía dominante del mundo para el año 2049, según el éxito de ventas nacional de Michael Pillsbury en el año 2015, el maratón de los 100 años. Las perspicaces ideas de Pillsbury no solo proporcionan una base para comprender cómo China planea suplantar a los Estados Unidos, sino también cómo está respondiendo encubiertamente a la existencia de programas espaciales secretos desarrollados por el complejo militar industrial estadounidense. ¿Y qué planea hacer China en respuesta para lograr el dominio tanto en la Tierra como en el espacio? Pillsbury es un experto en China que ha trabajado en el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos durante más de 4 décadas, desde 1975. Habla mandarín con fluidez. Ha tenido un acceso sin igual a los principales líderes militares y políticos chinos durante su carrera profesional y está muy familiarizado con las políticas y planes de la élite gobernante del Partido Comunista de China, especialmente los halcones militares que ejercen una gran influencia entre bastidores. Actualmente Pillsbury es uno de los principales asesores del presidente Donald Trump en las relaciones entre Estados Unidos y China. Pillsbury comienza su libro altamente detallado describiendo cómo los principales líderes chinos utilizan astutamente el periodo histórico de los estados en guerra 475-221 a.C. para desarrollar su planificación estratégica para comprometerse con los Estados Unidos. En resumen, el periodo de los estados en guerra fue una época en la que hasta 7 reinos chinos étnicos competían entre sí por la hegemonía y el dominio sobre sus rivales. Pillsbury explica cómo un hegemón gobernante, los Estados Unidos en tiempos contemporáneos, sería socavado por un hegemón aspirante, China, por medio del sigilo, la astucia y el engaño que practicaban los diferentes reinos durante el periodo de los estados en guerra. Explica de manera convincente cómo tales objetivos requieren un pensamiento a largo plazo por parte de China como el aspirante a hegemón que carece del poder político y militar para enfrentarse directamente al hegemón gobernante de Estados Unidos hasta que se haya debilitado lo suficiente por las luchas internas y externas. Los líderes militares y políticos chinos comenzaron su maratón de los 100 años en 1949, explica Pillsbury, después de la victoria del Partido Comunista y el establecimiento de la República Popular de China. Inicialmente China dependía de la Unión Soviética para ayudarla a industrializarse y a modernizar su vasto ejército. Después de su pelea política en los años 60 y de los enfrentamientos militares a lo largo de sus fronteras comunes, el Partido Comunista de China comenzó a hacer propuestas secretas a Occidente. Fue el presidente Mao quien se acercó encubiertamente al presidente Nixon, señala Pillsbury, y no al revés, como muchos creen erróneamente. Las primeras relaciones entre China y Estados Unidos fueron realmente positivas, ya que ambos tenían mucho que temer de la Unión Soviética. Todo eso cambió con las protestas en la plaza de Tiananmen en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1991. Los libros de texto chinos cambiaron drásticamente. Anteriormente, las descripciones positivas de la historia y los ideales democráticos de Estados Unidos, que habían sido ampliamente citados por los estudiantes chinos en las protestas de Tiananmen, eran ahora abrumadoramente negativos. Las futuras generaciones de estudiantes chinos fueron adoctrinados para creer que Estados Unidos ha estado humillando y abusando de China desde mediados del siglo XIX. Las descripciones anteriormente positivas del presidente Lincoln, 1861-1865 por ejemplo, ahora son abrumadoramente negativas. Pillsbury explicó cómo se les enseñó a los estudiantes chinos la ridícula idea de que Lincoln estaba ocupado minando la soberanía de China durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Esencialmente, el Partido Comunista de China se aseguraba de que no se repitiera la protesta de la plaza de Tiananmen si los jóvenes citaban ideales y personalidades democráticas positivas de Estados Unidos, lo que hubiera sido profundamente embarazoso para los ancianos del partido.
Pillsbury explica cómo China abrió sus puertas a las industrias occidentales y a la innovación económica como parte de su esfuerzo de modernización. Utilizando estrategias tomadas directamente del periodo de estados en guerra, el Partido Comunista fingió estar abierto a los ideales políticos democráticos, al tiempo que reprimía despiadadamente a las minorías étnicas y a los disidentes políticos, y bloqueaba las reformas democráticas genuinas. El objetivo era atraer a las naciones occidentales a un falso sentido de autocomplacencia en el que la suposición común era que China cambiaría inevitablemente en el futuro a medida que su enorme economía se abriera a la influencia occidental. Pillsbury enfatizó que tales cambios democráticos futuros eran una quimera, ya que la élite militar y política china no se guiaba por los ideales occidentales, sino por su comprensión de lo que la historia revelaba acerca de cómo un aspirante a hegemón necesitaba primero para socavar y luego suplantar a un hegemón gobernante. Señala que China no tenía intención de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados a establecer un orden mundial estable, sino que pretendía socavarlo para crear un orden mundial en el que China fuera la potencia dominante. Pillsbury ofrece muchos ejemplos de cómo China ha ayudado a varios estados delincuentes y grupos de todo el mundo, como los talibanes de Afganistán. Así como Estados Unidos utilizó secretamente a grupos extremistas para debilitar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, ahora China estaba haciendo lo mismo de manera encubierta a través del desarrollo económico y el suministro de material militar a las naciones que desafiaron las políticas de Estados Unidos. En cuanto al desarrollo económico, Pillsbury explica cómo China está a la vanguardia del espionaje industrial, los trabajos de falsificación, el robo de propiedad intelectual, la piratería informática y otras prácticas sin escrúpulos. El objetivo es ayudar a las empresas estatales chinas, que en 2011 contaban con más de 140.000 empresas, a engañar, robar, manipular y maniobrar mejor que las empresas occidentales que tienen presencia comercial en el territorio continental de China. Cuando se trata del espacio exterior, Pillsbury explica cómo China ha estado utilizando estas prácticas sin escrúpulos para desarrollar su propio programa espacial convencional, con el objetivo de proyectar una presencia militar en el espacio. Mientras que la administración Trump se encuentra en medio de la creación de la fuerza espacial como la sexta rama del ejército estadounidense, China ha tenido una fuerza aeroespacial en funcionamiento desde 2014. La Fuerza Aeroespacial China fue creada como la quinta rama del Ejército de Liberación Popular, como se explica en un artículo titulado "Las fuerzas militares chinas crean una nueva fuerza espacial", publicado en The Diplomat por Zachary Keck el 10 de septiembre de 2014. El discurso del presidente Xi fue resumido por un experto espacial chino, citado por Keck, como un claro respaldo a la militarización china del espacio en respuesta a que Estados Unidos y otras naciones ya lo habían hecho. Estados Unidos ha prestado considerable atención y recursos a la integración de capacidades tanto en el aire como en el espacio, y otras potencias también han avanzado progresivamente hacia la militarización espacial. Aunque China ha declarado que se atiene al uso pacífico del espacio, debemos asegurarnos de que tenemos la capacidad de hacer frente a las operaciones de otros en el espacio. El problema es que Pillsbury y el público estadounidense en general desconoce en gran medida el alcance de la presencia real del ejército estadounidense en el espacio exterior, y asume erróneamente que la fuerza espacial será el comienzo oficial de la militarización del espacio por parte de Estados Unidos. Sin embargo, como he documentado extensamente en mi serie de libros del programa espacial secreto, tanto la Fuerza Aérea como la Armada de los Estados Unidos tienen programas espaciales secretos independientes que han proyectado su respectivo poder militar profundamente en el espacio. Estos dos programas espaciales paralelos dirigidos por militares estadounidenses han estado en funcionamiento desde la década de 1970, mientras que el público en general fue engañado al creer que la única presencia estadounidense en el espacio era a través del programa espacial dirigido por civiles de la NASA. China, sin embargo, es muy consciente de la verdad detrás de las operaciones especiales militares encubiertas de Estados Unidos una vez que comenzó a enviar satélites a la órbita terrestre en la década de 1970. Las crecientes capacidades de vigilancia espacial de China le permitieron rastrear las operaciones espaciales militares de los Estados Unidos, especialmente la construcción de estaciones espaciales militares secretas operadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
y la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO. En el libro 4 de mi serie El Programa Espacial Secreto de la USAF, discuto 825 documentos desclasificados de la NRO que muestran cómo la USAF y la NRO utilizaron el supuestamente descontinuado proyecto del Laboratorio de Órbita Tripulada como cubierta para enviar módulos de laboratorio al espacio que podrían ser configurados para establecer estaciones espaciales del tipo Von Braun, es decir, módulos ensamblados en una configuración circular. Estas estaciones espaciales secretas de la USAF-NRO proporcionan plataformas de armas ideales capaces de extender la fuerza militar estadounidense por todo el planeta desde las tierras altas del espacio. China, al igual que otras grandes naciones con capacidades de vigilancia satelital, conocen bien las estaciones espaciales de la USAF-NRO y sus potenciales capacidades militares. China insiste en que solo intenta igualar la militarización del espacio de Estados Unidos, pero dada la brecha entre el desarrollo de la presencia militar de Estados Unidos en el espacio y los esfuerzos más recientes de China, le llevará muchos años ponerse al día. Esta es la razón por la que el libro de Pillsbury es importante, ya que describe las prácticas sin escrúpulos que China está dispuesta a adoptar con el fin de salvar la brecha en las tecnologías espaciales. Por ejemplo, el verdadero escándalo detrás de la piratería de los servidores de correo electrónico de Hillary Clinton durante su mandato como secretaria de Estado es el papel desempeñado por China y la probabilidad de que todo formará parte de un elaborado esquema de pago para filtrar tecnologías espaciales clasificadas. Como he escrito anteriormente, Clinton tenía acceso de seguridad a las tecnologías espaciales Talent Keyhole clasificadas dentro de los programas de acceso especial SAPS y las expuso en correos electrónicos almacenados en sus servidores. Esto fue corroborado por nada menos que el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que identificó los distintos niveles de seguridad de los correos electrónicos almacenados en los servidores piratas de Clinton. Hasta la fecha he recibido 2 declaraciones juradas de un elemento de la comunidad de inteligencia. Estas declaraciones abarcan varias docenas de correos electrónicos que contienen información clasificada que el elemento IC considera confidencial, secreto y top secret. Según el declarante, estos documentos contienen información derivada de fuentes clasificadas de elementos CI. Según el Grupo Anónimo de Inteligencia Militar Q, Clinton estuvo involucrado en un esquema de pago por jugar con China para filtrar secretos tecnológicos avanzados. Las conclusiones de Pillsbury dictan los diferentes pasos que los Estados Unidos deben dar para impedir que China logre sus objetivos y parecen muy sensatos a la vista de lo que ha expuesto. Su influencia puede verse en las políticas cada vez más duras del presidente Trump sobre China, que han marcado el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y China. A pesar del análisis incisivo proporcionado por Pillsbury, hay una serie de deficiencias en su libro que reflejan en gran medida una visión convencional del mundo de que los comportamientos de los Estados-nación son impulsados por funcionarios públicos nominalmente a cargo de las principales instituciones políticas, militares y económicas. Pillsbury no muestra ningún entendimiento o reconocimiento de la existencia de un Estado profundo y cómo manipula a los funcionarios públicos para que aprueben políticas que promuevan una agenda oculta. Un buen ejemplo es cómo los primeros 2 años del presidente Trump en el cargo se vieron frustrados por las afirmaciones de colusión de Rusia que intoxicaron las intenciones de Trump y Putin de colaborar en la solución de los principales problemas mundiales. El Estado profundo no tenía intención de que Estados Unidos y Rusia colaboraran en la escena mundial y utilizó a funcionarios públicos comprometidos para promover una narrativa falsa que fue apoyada e instigada por los principales medios de comunicación. Lo más preocupante es la creciente evidencia de que el Estado profundo está ayudando activamente a China en sus esfuerzos encubiertos por mentir, robar y engañar en su camino hacia la paridad tecnológica con los Estados Unidos, tanto en la Tierra como en el espacio exterior. No es casualidad que Clinton y otros importantes políticos estadounidenses, como Joe Biden y Dianne Feinstein, hayan sido acusados de ayudar a China a acceder a tecnologías sensibles, que es precisamente lo que el Estado profundo quiere.
¿Es bueno o malo que China siga utilizando prácticas sin escrúpulos para ponerse a la altura de lo que el ejército estadounidense ha desarrollado y desplegado secretamente en el espacio? Desde el punto de vista de la seguridad nacional de China, es totalmente comprensible por qué China está haciendo todo lo que puede para salvar la brecha tecnológica en el espacio exterior, ya que esta brecha hace que China sea vulnerable a la presión política y militar de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos, China es un Estado comunista totalitario que se está beneficiando de la ingenuidad de Occidente al abrir sus economías con la desolada esperanza de que China introduzca reformas democráticas. El peligro es que a medida que China se convierta en la economía más grande del mundo, utilizará su influencia económica para apuntalar sistemas políticos represivos que serán aliados naturales de su sistema totalitario unipartidista. El sistema totalitario de China es algo que el Estado profundo desea desesperadamente expandir en el escenario mundial, ya que una concentración de poder político será mucho más fácil de infiltrar y tomar el control que los sistemas políticos democráticos con su complejo sistema de frenos y contrapesos. Es por eso que el Estado profundo está actualmente ayudando a China a cerrar la brecha tecnológica con los Estados Unidos y ayudándoles a desarrollar un programa espacial secreto que rivalice con lo que la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos han desarrollado secretamente. El espacio es donde se determinará la verdadera batalla entre el hegemón gobernante, Estados Unidos, y el hegemón aspirante, China, y donde los planes de China de suplantar a Estados Unidos como hegemón gobernante se resolverán en última instancia. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a like, comparte y suscríbete. Hasta pronto.